Buenas, ¿cómo va? Para el que no me conoce, mi nombre es Fede Romero y hoy voy a explicar un poquito de una de las técnicas que uso al momento de la composición, por lo menos para hacer una primera maqueta y tener una idea mínima de lo que quiero hacer o de la idea que tengo y cómo empiezo a trabajarla antes de obtener la canción, obviamente. Para el que no me conoce, me puede escuchar en cualquier plataforma digital. Obviamente me buscan como Fede Romero. Y bueno, yo lo que hago básicamente es a través de una lupera, señor para allá porque la tengo allá, eh, enchufo distintos instrumentos como ser guitarra, bajo, un micrófono porque hago beatbox, una batería electrónica y un controlador MIDI. Y mediante la lupera me permite poder tocar distintos instrumentos, dejar sonando esas bases que voy tocando y de esa forma poder hacer una canción y sonar como si fuese una banda completa, pero bueno, tocando de esa manera. Bueno, vamos a lo que iba. Esto lo soñé un pequeño riff como muy rudimentario y lo soñé, en primera instancia lo soñé como un riff de bajo, que bueno, digo en primera instancia porque ahora van a ver que cuando lo empecé a armar ya dejó de ser de bajo y ahora es de guitarra. Pero bueno, lo primero que hice o que hago cuando tengo algún sueño, cuando tengo alguna idea acerca de una base, es venir y agarrar la guitarra. Por lo general agarro la guitarra criolla y a veces agarro una guitarra jazz, porque tiene un poquito de sonoridad sin tener que enchufar y ahí empezar a escucharme un poquito lo que tenía en mente y cómo plasmarlo. En este caso, la base que había pensado era algo más o menos así. Era algo más o menos así. Me gustaba el groove que se le podía llegar a dar a esto y en primera instancia lo había pensado como, nada, como un riff de bajo para que acompañara junto con la batería y empezar a trabajar ahí. Vine acá a mi estudio, tengo un estudio de grabación y lo primero que hice es, bueno, obviamente abrir el programa con el que trabajo. Yo trabajo con el Cubase 10 Pro y bueno, nada, abrí una sesión y lo primero que hago, ya igualmente, ahora cuando termina el video, pongo el pedacito de lo que hice todo armado, como para que escuchen más o menos de qué va a ir, por lo menos, el principio de esta canción. Lo primero que hice fue grabar el riff. Entonces vine acá, el riff en este caso lo grabé con una Stratocaster SX Vintage, porque me gustaba el sonido que le podía llegar a dar. En primera instancia lo había grabado en bajo, pero ni bien lo hice, lo saqué porque no me parecía como demasiado grave y se perdía un poco cuando, o sea, se iba a perder un poco cuando iba a empezar a poner el bombo y eso. Entonces preferí directamente hacerlo con la guitarra y de última después hacer alguna modificación. Por ahora quedó de esta manera. Eh, bueno, les decía, esto lo grabé con una Stratocaster, una SX Vintage Custom, que nada, tiene un sonido lindo, sirve, está buena. Y una pedalera, que la pedalera que uso es una... Depende de quién te lo diga, puede ser una pedalera valvular, otros te dicen que es una pedalera híbrida, no sé. Es una pedalera que tiene dos válvulas, que es la Zoom G9.2TT, que en un momento la han bastardeado un montón, después se reivindicó solita cuando empezó la tecnología a jugar a favor en las cuentas de YouTube para que se escuchara mejor lo que se hacía y la verdad que por el momento estoy muy contento. Yo voy cambiando los instrumentos, voy tratando de escuchar otra cosa o si me gusta algo en particular lo voy cambiando y voy viendo a ver qué me va sirviendo. He tenido pedales separados también, he tenido amplificadores. Bueno, nada, he pasado por distintas instancias. Por el momento me quedo con esta pedalera porque me da un sonido que me gusta, que está bueno, y la puedo conectar directamente a la estación de loop. Cuando usaba amplificadores tenía que usar aparte un micrófono para que lo tome de ahí y el micrófono aparte lo tenía que acustizar o lo tenía que aislar un poquito porque si no empezaba a tomar otros sonidos de retornos y ese tipo de cosas. Si no usas in-ear tenés ese problema. Así que, bueno, nada, por el momento estoy contento con este sonido. Vamos al riff. El riff hace algo más o menos así.
ahora se va a escuchar. Ahí hice esa vueltita que me gustó un poquito más y quedó. Bueno, ese fue el riff primario que puse. A ese riff se me disparó automáticamente una viola, que bueno, la viola en realidad lo que va haciendo básicamente es recorriendo 3 acordes, que son los acordes donde hace base esas notas. Y entonces me queda ahora ese riff junto con la base de esa primera guitarra, sería algo así. Muy bien. Ahí le puse un poquito la cuestión de un machaque como para que abrigue un poquito a ese riff. Obviamente el riff bien front, que se sienta, que acompañe y que vaya guiando, por lo menos al principio de la canción, que es lo que tenía en la cabeza. A eso le agregué un bajo para que empiece a tener un poco más de cuerpo. El bajo al principio, lo primero que había hecho fue repetir el mismo riff, porque bueno, primero lo había hecho en bajo y no me gustaba porque yo sabía ya que cuando ya lo empezaba a notar que cuando empezara a poner la batería se me iba a empezar a empastar un poco la cuestión, entonces eso mucho no me gustaba. Entonces bueno, lo que decidí es el riff con la guitarra y el bajo que haga otra línea de acompañamiento que sea menos pesada para que no interfiera con el riff, pero que sea contundente, que tenga un buen piso. Eso me gustó porque acompañaba bien a la base y no molestaba. Seguido a eso, le mandé otra guitarra, entonces ahora cuando lo pongo junto a continuación del video se va a poder escuchar bien porque esto después hice un pequeño arreglito de hacerlo en estéreo, entonces mandé una guitarra un poco más para un lado, la otra para el otro, el bajo, bueno, obviamente en el centro, el riff también lo acomodé un poquitito. Bueno, eso ya después lo van a poder ir escuchando. La segunda viola, que pongo la segunda viola primero para que la escuchen un poquito sola y ahora pongo con el resto como queda. Ahí lo hice, lo que hice fue ponerle un poquitito de... Bueno, ahí se escucha. Ponerle un poquito de chorus como para que me desfase un poquitito la afinación de la guitarra. Un chorus lo que hace básicamente es eso. Me lo corre un poquito, entonces no pelea tanto con la primer viola, que igualmente una está en limpio y la otra está con distorsión, pero en algún punto, si no, algunas frecuencias se empiezan a tocar. Entonces, de esta manera permito que se escuchen las dos guitarras bien, que haya una buena diferencia y que no me joda con todo el resto. Entonces ahora lo pongo un poquito con lo otro que puse y quedaría así. Seguramente ahora en el micrófono, como estoy usando acá el micrófono corbatero, se va a escuchar lo principal que va a ser el riff y después un poquito medio de una pelota, porque bueno, obviamente toma de este lado, toma los dos monitores, pero después ya lo van a poder escuchar bien para que vean la diferencia. Después a eso dije, bueno, acá tiene que entrar una batería también que haga una buena base, que haga un buen soporte, como para empezar a armar algo. Y le hice esta batería que es bastante sencilla, pero me parece que es con la que me voy a quedar, porque nada, me parece que queda lindo. Después seguramente algunas cosas modificaré o no, pero bueno, como primera idea me parece que está bueno.
La batería que uso, bueno, no sé si lo mencioné recién, no lo mencioné. Es una Roland SPD30 Black. Y nada, toda la configuración de la batería es una configuración personal que a mí me sirve y me es muy útil justamente por lo mismo que hablaba recién. Como todos los instrumentos van a la estación de loop, yo tengo de movida ya tener todo afinado, todo calibrado, los ecualizado cada uno de los instrumentos, porque de ahí sale en estéreo a las consolas, y las consolas lo único que pueden hacer es lo que sería el general, acomodar un poquito la cuestión de frecuencias, pero independientemente eso lo tengo que hacer yo, que ya lo tengo preestablecido, ya lo hice hace un tiempito. Bueno, la batería es esto. Es eso. Me puse antes un tempo que en 90 como para obviamente tener la base que quede bien con el resto. Y ahora le metemos, ¿no? Lo voy a ir haciendo de a poquito para que vayan notándolo. Primero le voy a meter el bajo junto con el bombo, junto con la batería, que queda así. Queda lindo. Una de las guitarras, la otra y el ritmo. Muy bien. Hasta ahí tenemos casi todo. Y ahí ya me podría haber quedado. Pero como soy un poquito culo inquieto, yo ya quería escuchar también una guitarra ahí medio soleando. Le hice unos pequeños arreglos. Como para darle un poquito más de matiz también. Después voy a ver, porque por ahí son demasiadas cuerdas, entonces por ahí una la tiro más para atrás, que me haga como un colchoncito en las frecuencias medias, un poquito más, acompañando al bajo. Pero bueno, eso después tengo que ver cómo se hace, eso ya lo hago en la parte de mezcla. Ahora, esto sería el solito o el arreglo, sería algo así. Es muy suave. Uno está bueno porque cuando uno lo escucha solo, decís, queda una porquería. No está bueno. Pero cuando lo escuchás completo con todo, toma otra dimensión, otro carácter. ¿Ven? Ahora lo pongo todo junto. ¿Ven? Ahora tiene otra dimensión. Eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta, o por lo menos yo tengo muy en cuenta, a la hora de hacer una composición, a la hora de meterme un poquito con esto, de que hay cositas que sueltas no quedan tan bien o quedan como muy pavas, pero son arreglos que están puestos en un lugar puntual por algo. Eso hace mucho la diferencia entre no darle ni 5 de pelota cuando estás componiendo a ciertos aspectos y tener el conocimiento de todos los instrumentos o de un aspecto general en la canción cuando estás por introducir, por meter una frase, un arreglo o incluso un instrumento, en el momento de elegir un instrumento o elegir la nota o la frecuencia de ese instrumento. Tiene mucha incidencia y es muy distinto el no pensar que el pensar ese tipo de cosas. Yo al tocar con una lupera y nada, y al tocar todos los instrumentos yo tengo que pensar muy bien los lugares en donde voy a poner ciertos instrumentos para que la canción constantemente se esté avivando y esté teniendo vida, porque si yo pongo un loop, otro, y lo pongo así parejo y no hago absolutamente nada, eso cansa muy rápido. O sea, uno tiene que pensar que cuando uno hace un loop, eh,
yo tengo la suerte de poder hacerlo el tiempo que quiera. Cada loop me puede durar casi hasta media hora o el loop general puede durar media hora. Es un montón de tiempo. O sea, no, es un disparate una canción de 3 minutos. Pero hay que tener en cuenta, o por lo menos yo tengo en cuenta muchísimo a la hora de trabajar con loops, qué es lo que voy a hacer para que no canse. Si yo hago pum, 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 ya empieza a cansar. Y lo hice, o sea, di 2 vueltas nada más. Y ya es como, bueno, dale, campeón, ¿cuándo termina esto? Entonces constantemente tengo que buscar la forma de que la canción tenga vida y de que suene como una banda entera. Y tampoco me puedo extender demasiado a la hora de tocar. No puedo hacer una canción que dure 10 minutos o que cada canción me dure 10 minutos por meter un loop, otro. Porque encima entre medio tengo que sacarme un instrumento, ponerme el otro. Nada, no es sencillo. Entonces tengo que pensar en una forma bastante homogénea y bastante general. Bueno, nada, esta es por lo menos la forma en la que, una de las maneras en las que trabajo a la hora de hacer una canción, en la hora de pensar en el loop y de pensar en el vivo. Más allá de que algunas canciones yo las hago en el estudio y pensando en el estudio, y después cuando las tengo que pasar al vivo, eh, a veces me agarro la cabeza porque digo, ¿por qué hice esto? ¿Cómo mierda lo meto? Y después le termino sacando la vuelta y lo termino resolviendo de todas formas. Pero si bien a veces hago eso y cuando compongo lo compongo diciendo, bueno, vamos a pensar en una banda en general, en una banda total. La banda arranca acá, acá entra tal cosa, acá entra tal otra, y después cuando lo tengo que pasar a mí solo, muchas veces me es difícil porque los tiempos que manejo para hacer una entrada y una salida de un instrumento y otro no son los mismos que los tiempos físicos que yo manejo. Por ejemplo, si estoy tocando una guitarra y necesito tocar el bajo y después que entre el bajo necesito meter un arreglo del piano, no es el mismo tiempo porque yo sé que después del arreglo del piano tengo que volver a agarrar la guitarra, entonces tengo que estar tocando la guitarra, sacármela, ponerme el bajo, tocar el bajo, correrme el bajo mientras hago el arreglo con una mano del piano, sacarme el bajo y colgarme la guitarra. O a veces lo que hago es con la pedalera de guitarra, lo octavo y lo pongo bien grave para no necesitar de hacer ese cambio y con la misma guitarra poder hacer dos cosas al mismo tiempo, que le da otra sonoridad. Que también está bueno, entonces es buscarle la vuelta a esa sonoridad que también sea interesante. Bueno, nada, son cuestiones que uso o herramientas que uso para poder hacer un vivo y que el vivo esté bueno y que no sea cansador. Mismo muchas personas que veo que hacen lo mismo que yo, que tocan con looperas, a veces se me hace tedioso cuando el loop sigue y sigue y sigue y sigue. Es como que escuchás y decís como, entiendo que musicalmente por ahí están haciendo algo que esté bueno. O, o entiendo de que de pronto el que está usando el loop es baterista y no es guitarrista, por ejemplo, entonces quiere destacar más la batería y se pone a hacer un solo de batería mientras está sonando tal cuestión y tal otra, pero por ahí no se dio cuenta en eso, mientras él hacía el solo de batería, de que dejó tocando unas notas en la guitarra que son un poco estridentes, entonces que si las escuchas 4 veces no te va a molestar, pero si las escuchas 8 sí te va a molestar. Y vos tenés que pensar que si las escuchas 4 veces, eh, o sea, ya diste 4 vueltas y vas a dar 8 y es el doble, es un montón de tiempo. Entonces lo que vos estás tocando en la batería se empieza a perder porque te está molestando, o sea, o al espectador, por lo menos a mí, siento que algo me molesta y digo, ay, ¿por qué no saca tal cosa? ¿Por qué no hubiera hecho esto mejor? Si hubiera querido meter un solo. Bueno, nada, son cuestiones por lo menos particulares o personales de que yo lo vivo de esa misma manera, pero porque a mí me gusta que cuando voy a un espectáculo y alguien toca con lupera, me es inevitable empezar a chusmear y a ver qué cosas hace y qué cosas no, como para ver cómo lo hace. Y mismo me ha pasado de compartir data copada con algunos que hacen lo mismo, que vienen y me preguntan, che, ¿cómo hiciste tal cosa? Yo toco una lupera grande, la RC50 es una lupera bastante generosa, que tiene 3 canales independientes y tiene muchas
nada, tiene muchas herramientas para poder trabajar y por lo general la mayoría de los que veo vienen con las chicas que tienen solamente 2 pedales y bueno, les cuesta por ahí mezclar una cosa con otra, entonces por ahí me preguntan acerca de algo o cómo meto tal cosa o cómo podría mejorar tal cosa y a veces me pasa lo mismo pero al revés, o sea, yo veo algo que digo, esto cómo hizo, qué bueno acá cómo metió tal cosa, entonces voy y le digo, che, mirá, yo hago esto, ¿cómo hacemos? Y nos vamos pasando, o sea, esto es una cuestión de aprender entre todos para sacar el mejor producto posible, para que la persona que viene a escucharte se entretenga y el mensaje que vos quieras dar o lo que vos querés poner enfrente de la canción, el mensaje sea recibido. No hablo de la letra, estoy hablando de lo que sea, de lo que vos quieras. Una palabra, una frase, un sentimiento, un fraseado de guitarra, por ejemplo, de bajo, o querés destacar la batería, como decía recién, eh, o no sé, el piano, o algún sintetizador que querés que haga un colchoncito con algo, crear un clima. Nada, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Yo por lo menos lo veo de esa manera. Así que bueno, nada, esto es lo primero que hago o la primera idea que me hago a la hora de hacer este tipo de cosas o hacer este tipo de composiciones cuando la sueño, cuando la pienso o cuando tengo un riff, el celular lo tengo lleno de cosas que se me van ocurriendo y voy grabando y después vengo acá, entonces empiezo a meter a ver acá qué quise decir con esto, qué quise hacer con esto, me parece que era por acá, y empezar a laburarlo. Así que bueno, nada, es un poquito lo que hago. Ahora a continuación va a quedar este pequeño riff para que escuchen cómo quedaría. Si lo escuchan con auriculares, mucho mejor, porque obviamente va a estar en estéreo. Si lo escuchan con el celular, no es que se va a escuchar mal, pero seguramente no se va a poder apreciar todo. Y mucho menos se va a poder apreciar de la forma que se debiera, porque bueno, con auriculares siempre es distinto. Así que bueno, nada, los dejo hasta la próxima. Muy, 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 muy rápido. Ya voy a hacer una pequeñita masterclass de composición integral, o por lo menos la introducción a la composición integral, como para que sepan más o menos de qué va o qué herramientas pueden hacer. También estoy preparando un curso justamente de eso, de lo mismo, de composición. Así que nada, están todos obviamente bienvenidos para el que quiera escuchar, para el que quiera aprender, para el que quiera tener una herramienta más, o para el que no la conozca, o si querés llevar tus canciones a un nivel profesional, o si simplemente te gusta escribir, pero tenés ganas de hacer cosas más copadas, o tenés ganas de abrir la cabeza, que eso pasa muchísimo, o sea, lo veo mucho en bandas under más que nada, que nada, que se cierran por ahí en un concepto o en una forma de hacer las cosas y la composición integral te abre muchísimo, pero muchísimo la cabeza porque te da herramientas para entender y para saber en qué momento, ya seas un instrumentista y toques un instrumento solo, o si sos el compositor de las letras o de la música, para que tengas la cabeza bien clara de en qué momento podés hacer lucir tu instrumento, ya sea tu voz, sea algún instrumento físico, o si por ahí tu forma de transmitir es la letra, en qué momento decir lo que querés que se diga o cómo poner el sentimiento que necesitas o el mood que querés generar. Así que bueno, nada, están todos invitados a eso, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.